Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? ¿Ya están listos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Chicos, ahí me disculpan. Permítame, voy a cerrar ahí a ver si se quita un poquito la voz. ¿Se oye mucha interferencia? Se escuchan unos cachorritos por ahí. Ay, sí, es que son ahí de los vecinos. Pero voy a ver si me puedo mover a otro lugar, a ver si... A ver, voy a intentar. Pero de hecho, si se está cortando la comunicación, ahí tienen paciencia porque verán que desde hace 15 días que no trabajé con ustedes, tengo mala conexión y se está yendo la energía eléctrica. Entonces ahorita, de hecho, pensé que hoy no iba a poder trabajar con ustedes otra vez porque se había ido la energía eléctrica desde anoche. Ya hoy regresó como a las 9 de la mañana. Pero ahorita es el internet el que no me funciona, quizás por el aire. Pero ya llamé, ya me le hicieron a la antena. Vamos a ver qué tal. Pero me voy a mover a otro lugar a ver si por ahí se ve mejor. Solo tengan paciencia un poquito. Vaya preparándose el grupo 1 de una vez, así vamos a empezar para que nos alcance el tiempo. ¿Qué tal? ¿Se escucha mejor? Sí, bueno. Ya se callaron también un poquito los perritos, entonces esperemos que... Hoy van a exponer sus... Ay, no me ubico acá. Pero vamos a ver, algo ahí de ladito. Les decía que
Hoy vamos a trabajar 3 grupos, vamos a ver cómo nos va. Lo que les pido a los grupos es que sean así, espero que se hayan preparado y que sean así bien específicos para poder exponer, para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Y también les decía que si de repente yo me quedo sin internet, ustedes continúen con la exposición, que poco a poco me voy restableciendo porque he tenido esos problemas desde el primer curso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, pero haciendo una pequeña recapitulación de lo que trabajamos el sábado anterior. ¿Qué temas trabajamos el sábado anterior? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué temas trabajábamos el sábado anterior? ¿Sí, Leti? Trabajamos los mayas, los temas clásico, presclásico y posclásico. Ah, sí, ¿verdad? Trabajábamos los periodos de los mayas en sí, ¿verdad? Y también trabajamos, ¿qué otro tema trabajamos? El origen del hombre americano. El origen del hombre americano, ¿verdad? Y vimos las teorías del origen del hombre americano. Entonces, así, en grandes rasgos, en cuanto al origen del hombre americano, hay muchas teorías, pero la más acertada es la teoría que venimos de Asia, ¿verdad? Que venimos de Asia porque hay muchas pruebas que remiten que el hombre americano tiene descendencia asiática, porque vimos que hay rasgos personales que coinciden, ¿verdad? Que también la distancia que hay entre Asia y América es muy poca, son 90 kilómetros, y que ese paso de asiáticos a América se dio a través de la glaciación de Wisconsin, donde se hizo ¿qué era? ¿Un puente de qué? ¿De qué era el puente? Un puente de tierra, estimado. A un puente de tierra, ¿verdad? Que se le llamó, ¿cómo se le llamó a ese puente de tierra? El estrecho de Bering. El estrecho de Bering, ¿verdad? O el estrecho de Beringia, ¿verdad? Que por ahí cruzó el hombre americano y luego nos fuimos a los mayas, vimos que los mayas, hablamos de Mesoamérica, ¿verdad? De la región mesoamericana que no es tanto en cuanto a territorio, sino que en aspectos culturales que se comparten, ¿verdad? Y que esta área mesoamericana incluía México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, ¿verdad? En una parte donde se desarrollaron mayas y compartían ciertos rasgos culturales. Y hablábamos, por ejemplo, del maíz, ¿verdad? Del nixtamal, que todavía se sigue utilizando a nivel Mesoamérica, ¿verdad? Hablábamos también de la coa, ¿verdad? Que era el instrumento para poder sembrar y que se utilizaba del juego de pelota, etcétera. Y luego hablábamos ya del periodo precolombino o del periodo preclásico, donde hablábamos ya de los mayas, del surgimiento de los mayas y de los periodos de los mayas. Vimos que los periodos estaban, ¿cuál era el primer periodo? ¿Cuál era el primer periodo? Posclásico. Posclásico, ¿tá? ¿Y el segundo periodo? Clásico. Clásico. El primer periódico es el preclásico porque es antes, ¿verdad? Pre-antes. Sí. Es cuando se empieza a formar la civilización maya, empieza a crear sus puntos, ya deja de ser un hombre que vive en nómadas, ya se empieza a establecer, empieza el sedentarismo, ¿verdad? Luego viene el periodo clásico, que es donde los mayas tuvieron su máximo esplendor, ¿verdad? En la mayor parte de construcciones que ahora tenemos o que conocemos de parte de los mayas se dieron en este periodo clásico. Los mayas se extendieron y tenían ya cierta comunicación con los otros mayas de las otras áreas de Mesoamérica, ¿verdad? Había cierta comunicación, especialmente con México, pero después hubo un vacío en la historia de 600 años, les decía yo, porque los mayas fueron desapareciendo.
fueron desapareciendo y ya no hubo esa grandeza, ya no hubo evidencias de los mayas, ya no construyeron más templos, ya no construyeron más monolitos. Entonces, ¿pero qué pasó con los mayas? ¿Cuál es la teoría que se tiene en el periodo ya posclásico? ¿Por qué los mayas desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron los mayas? Y eso ya lo vimos. ¿Sí, Luis? Licenciada, podría haber sido porque emigraron. Porque emigraron. Hay muchas teorías, ¿verdad? Ajá. Una de las Sí. teorías es la emigración, porque hubieron muchas sequías, ¿verdad? Entonces tuvieron que buscar otros lugares para hacer sus asentamientos, ¿verdad? Otra de las teorías es que empezaron las guerras entre los mismos mayas en Guatemala por lo mismo de la sequía, porque le exigían a los religiosos que le pidieran al Dios de la lluvia, ¿verdad? Que lloviera, y al ver que el Dios no escuchaba, ¿verdad? Empezaron a pelear entre ellos mismos, entonces hubo una desorganización social y política, ¿verdad? También otra parte es que cuando se vio esta parte de la desorganización, los toltecas aprovecharon, ¿verdad? Que eran mayas también, pero mexicanos, ¿verdad? Se vinieron a Guatemala a tomar poder y se quedaron en Guatemala. Entonces empezaron a tomar mujeres originarias mayas guatemaltecas a procrear hijos para que el poder se siguiera heredando, pero como las mujeres eran las que cuidaban a los hijos, entonces ellas les inculcaron su cosmovisión, no tanto la tolteca, sino que más las costumbres que ellos ya tenían, ¿verdad? Y por ir huyendo de los toltecas, ¿verdad? Porque los toltecas eran muy sangrientos, ellos se fueron a barrancos, entonces ya fueron estableciendo sus propias ciudades, ¿verdad? Entonces allí es cuando vienen Pedro de Alvarado a nuestro país, encuentra una serie de pueblos, ¿verdad? Ya encuentra una serie de pueblos, pero que estos pueblos se cree que se originaron de la descendencia maya junto ya con mayas toltecas, ¿verdad? No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Sí? Bueno, entonces entramos de lleno al tema, ¿verdad? Definitivamente nosotros como guatemaltecos no podemos negar que no hubieron mayas porque tenemos evidencias de los mayas, ¿verdad? Y una de las más grandes es Tikal, ¿verdad? La ciudad de Tikal, ¿verdad? Esas pirámides enormes que se tienen y que ellos construyeron, siendo unos grandes ingenieros y que no utilizaron ni cemento en esa época, ¿verdad? Sino que cal, porque utilizaban una técnica donde el templo va así como que algo inclinadito, ¿verdad? Para evitar que se pudiera caer. Además de eso, este choque cultural que hubo con los toltecas hizo que también se fuera modificando cierta parte de la cultura maya original, pero se fueron conservando todavía algunos vestigios del maya original, ¿verdad? Entonces, definitivamente no podemos negar, ¿verdad?, que la cultura maya es descendiente de los mayas, porque si bien los españoles ya no encontraron una cultura creciente como en el periodo clásico, pero seguían cultivando y teniendo ciertas costumbres del maya antiguo. Por ejemplo, seguían utilizando el calendario de 260 días, ¿verdad? Seguían siendo politeístas porque adoraban a muchos dioses. Había escritura jeroglífica, ¿verdad? Porque hacían símbolos. Había arte porque habían vasijas. Entonces, fueron trayendo cierta descendencia de los mayas antiguos, ¿verdad? Entonces, hoy van a hablar sus compañeros específicamente, otra vez un poquito de los mayas, ¿verdad? Pero ya con otra cultura que se originó después de los mayas en el periodo de la conquista, que son los chincas, y luego los garífunas, que fue la última cultura que se desarrolló en nuestro país, pero para eso vamos a escuchar a sus compañeros. Entonces, grupo 1 de los pececitos, entonces empieza a exponer. Ya sabe que el grupo número 2 contesta, el grupo 3, el grupo 2 pregunta, el grupo 3 contesta, pero el resto de espectadores también pueden participar a la hora de preguntas u
u opiniones, ¿verdad? Para que todos participemos. Entonces, chicos, vamos con la exposición. Hola, buenas tardes. No sé si me logran escuchar. Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes, licenciada Emna Lorena, compañeros presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar nuestro tema, que es las naciones indígenas en Guatemala en el momento de la conquista y arte prehispánica. Espero su atenta atención y que sea de mucho apoyo para su persona. Mi compañera Ana Gabriela desarrollará el tema. Gracias. Manuel, ¿dónde pusiste mi galleta, Oreo? La que compramos. Al revisar el mapa mágico se dan cuenta que generan distintos tipos de caminos dependiendo de quién te mapa. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada y compañeros. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, compañera. Gracias. No sé si logran ver mi pantalla o si sí la estoy compartiendo. Solo se ve tu rostro. Ya. ¿Sí, Vero? ¿Cuál será la opción para compartir pantalla? Ahí se recuerdan O que que las la personas licenciada me dé la opción. siempre tienen que tener su cámara encendida. Bueno, voy a empezar porque no me puedo compartir la pantalla. Tenemos procedencia y asentamiento. Al iniciarse el siglo XVI en el actual territorio de la República de Guatemala, estaba ocupada por una diversidad de naciones indígenas, de las cuales estaban ocupadas de las siguientes maneras. Estaban los grupos mayenses. Estas naciones son las más conocidas y numerosas. Son descendientes de los mayas y toltecas. Los cachiqueles se asentaron en la región central. También tenemos los tutuiles. Ocuparon la región situada al sur del lago de Atitlán. También están los quichés. Extendieron su dominio al departamento de Quiché. Los mames se situaron al sur de Huehuetenango. Los quechis ocuparon Alta Verapaz. El pueblo Pocomchi ocupó el territorio del sur de Alta Verapaz, norte de Baja Verapaz. Los Pocomames se situaron en el centro del departamento de Guatemala, Grupo Noa y Grupo Xinca. En el enigmático pueblo Xinca ocupó la mitad de Santa Rosa. El siguiente tema es organización política, social y económica. Se agrupaban en 4 grupos o parcialidades. Cada una de estas parcialidades salía un señor, de donde resultaban los 4 señores que gobernaban a estas naciones, a manera de una tetrarquía. Primero, una especie de nobleza bajo el Aú. Segundo, nobleza integrada por familias distinguidas, las cuales salían los gobernantes de las provincias recién conquistadas, los embajadores y los recolectores. Tercero, los plebeyos o macehuales, que constituían el pueblo propiamente, y por último, los esclavos, de manera que estos pueblos presentaban las características típicas de una sociedad feudal en sus aspectos económicos. Continuará mi siguiente compañera. Gracias.
¿Quién más del grupo va a explicar? Por favor, chicos, necesito que estén bien organizados porque no podemos darnos el lujo de estar perdiendo tiempo. Buenas tardes, licenciada. Disculpe por la tardanza, es que tengo mal el internet. A mí me tocó exponer las naciones. Las naciones son Nación Cachiquel, Nación Quiché, Nación Xinca, Nación Quechí, Nación Itzá, Nación Itzuchunil, Nación Poconchí, Nación Pipil, Nación Amán. Y también me tocó exponer sobre la cultura. Los pueblos del periodo postclásico heredaron de los antiguos mayas el conocimiento de los principios astronómicos y artísticos. El Toxiquín compuso el tiempo en el memorial de Solá, rito de los sacrificios humanos, trabajos de excavación arqueológica. Mi otra compañera les va a exponer lo demás. Compañera Lesbia, le corresponde. Christopher. Christopher. Le tocaba a la compañera, pero voy a seguir yo. Dice, desarrolla una características más notables en el arte indígena mesoamericana. En esta área podemos poner los símbolos mágicos y religiosos. Ahí aparecía mucho arte, muchos símbolos y mucha religión en lo mágico, ¿verdad? Dualismo agnológico, que se ve que existía demasiado y todos tienen lo contrario de lo que ellos se creía, ¿verdad? También tenemos calculadamente espontable, la observación, ellos tenían mucho miedo, mucho terror. Animato, el artista indígena era considerado como artesano, todo giraba a su alrededor, ¿verdad? Toda una religión. Seguimos con la compañera. ¿Podría pasar a la siguiente disposición? Ok. La arquitectura prehispánica floreció en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles. La arquitectura prehispánica se valora durante la conquista por su carácter abstracto y por su magnitud. Está relacionada con su cosmovisión, religión, geografía y mitología. Estaban decorados con imágenes de gran importancia como la religión y sus culturas. Los templos llamados ahora pirámides se caracterizan por su forma y por sus escalones, ya que nos damos cuenta la pirámide de Tikal, sus escalones tienen varios escalones y también tenían un lugar recreativo que es un patio de juego el juego de la pelota, que tienen aproximadamente 4. También su jerarquía. Tenían un escalón donde estaban primero los reyes y sacerdotes, los militares y familia de los reyes. También estaba el otro escalón que es los comerciantes, el siguiente que son los campesinos y artesanos, y por último estaban los esclavos. También nos damos cuenta que tenían el material que utilizaron no era cemento, ellos vieron la forma de poder estructurarlo y también dominaban mucho el espacio exterior, ya que ahí se relacionaban bastante, tenían sus reuniones y hacían cultos a sus dioses.
Solamente, compañeros, la siguiente. A mí me tocó hablar sobre la escultura, la artesanía y la pintura. Las culturas están constituidas principalmente por estelas o grandes bloques de piedras. La artesanía. Entre las artesanías de los mayas se encuentran piezas de cerámica, objetos de henna, madera, piedra, huipiles, faldas, ponchos, chales y otros textiles. Las pinturas mayas reflejan numerosos aspectos de la visión que tenían estas culturas. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad yo voy a desarrollar el tema literatura. Literatura dice que es un arte en el cual nosotros vamos a expresar de forma escrita o hablada. Dice que pocos países poseen el privilegio, como Guatemala, con abundantes crónicas indígenas, a una amplia gama de estudios. Actualmente Guatemala se conoce con 68 obras literarias y se clasifican en 3 grupos. El primero, que es textos mitológicos. Algunos puntos importantes de los textos mitológicos es que nos narran principalmente sobre la creación del cielo y la tierra, sobre los orígenes mitológicos del hombre, y no solo de eso, sino que también sobre dónde habitaron. Y un dato importante y que me llamó la atención, que frecuentemente dice que sirve de inspiración poética por las bellas leyendas que contiene. Y un ejemplo de este texto es el Popol Vuh. Ahora tenemos el siguiente, que es textos históricos. Este dice que no se basa tanto en la mitología, más bien serían datos precisos de interés histórico sobre el desenvolvimiento de sus comunidades. Y un ejemplo de esto sería el Memorial de Sololá y el otro sería Anales de los Cachiqueles, ya que no solo tiene un valor literario o interés humano, sino por la información histórica que nos pueden brindar estos textos históricos. Y por último, tenemos los títulos de tierras o cobranzas de méritos. Algo importante que encontré dice que son documentos muchas veces utilizados en el ámbito jurídico para probar ante las autoridades españolas el derecho que tenemos sobre determinadas tierras. Un ejemplo de este texto podría ser el título de Alotenango, escrito en el año de 1565. Eso sería únicamente, compañeros. Gracias, compañeros. Esa fue nuestra pequeña presentación. Bueno, empieza la ronda de las preguntas. Me gustaría que las preguntas realmente fueran preguntas así analíticas, que realmente nos ayuden a despejar cuál es la importancia de este proceso de los mayas. Entonces, el grupo 2 pregunta, el grupo 3 responde. Entonces, vamos a la fase de las preguntas. No estén esperando que yo intervenga. Ya hacen la pregunta y de una vez contestan. Hacen la pregunta y de una vez contestan. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos del grupo 2. Nos corresponde las preguntas. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta es sobre cuántas obras se conocen en Guatemala y cuáles son los 3 grupos en los cuales se clasifican. Vamos a ver, doy otra instrucción. Ellos ya hicieron la pregunta. Esperamos la respuesta del grupo número 3, ¿verdad? Si no, que levante la mano a alguien y diga, disculpen, no podemos contestar esa pregunta. Entonces, los especialistas, que en este caso es el grupo 1, es el que tendría que ayudar a contestar, ¿verdad? El grupo que expuso, que es el que sabe, ¿verdad? Entonces, pero tiene que decir el grupo 3, ¿verdad? No comprendo o no sabemos, no podemos dar respuesta, ¿verdad? Porque aquí estamos para ir aprendiendo.
Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Claro. ¿Cuántas obras se conocen en Guatemala y cuáles son los 3 grupos en los cuales se clasifican? Me parece que son 68 obras, ¿verdad? 68, ¿ah? Ahora la otra parte sí no se la puedo responder. Soy del grupo 2 y voy a dar paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué diferencia hay entre la arquitectura y la escultura? Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre la arquitectura y la escultura? Buenas tardes, compañeros y licenciada. Pues la arquitectura, más que todo, la escultura va a ser un arte, es arte que realizaron los mayas y pues va a ser puro, ¿verdad? Más que todo la escultura se va a basar en arte. Y lo que es la arquitectura, pues puede ser un poquito más, si se puede decir, cómo es que se realizó la escultura, en este caso, pues la obra, ¿verdad? Considero, no sé si estoy en lo correcto. Compañera, ¿será la arquitectura va a construir? ¿Se va a encargar de construir? Exactamente, la arquitectura, ajá, arquitectura. La arquitectura. Así es. Y la escultura solo va a modificar de manera artística. Va a construir de manera artística. Solo eso le aporto. Sí, está bien. Ok, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, que serían ¿cuántas naciones habían al momento de la conquista? Y mencionar 3 nombres. No sé si lograron escucharla. ¿La puede repetir, por favor? Sí. ¿Cuántas naciones habían al momento de la conquista? Y mencionar 3 nombres. Compañera, serían 3 naciones. Exacto, mencionar 3 nombres de naciones. Sería la parte que estaría formando Mesoamérica. ¿O estoy equivocado? Las regiones serían México, Guatemala y parte de Honduras, me parece. No sé. No, sería sobre las naciones, sobre cuando empezó todo esto de la conquista y de los asentamientos. Quichés, primera pista. ¿Cachiqueles? ¿Los quechís? Lo vamos a dejar hasta allí en cuanto a preguntas y antes de pasar al otro tema, vamos a hacer como que un pequeño análisis de este tema, pero esto lo vamos a hacer todos porque todos trabajaron este tema, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este tema, sus compañeras estaban hablando de los pueblos que se encontraron ya en Guatemala en el momento de la conquista. Y ahí mencionaron los quichés, los cachiqueles, los mames, los isituiles, etcétera, ¿verdad? Pero sí me gustaría que habláramos un poquito más de los grupos más sobresalientes que fueron los quichés y los cachiqueles. Quichés y cachiqueles se cree que muchos de estos pueblos vinieron de México, de los toltecas, de esa invasión que hubo interna entre los pueblos mesoamericanos.
Cuando Pedro de Alvarado viene y encuentra a estos pueblos, ¿verdad? ¿Qué pueblo fue el que le ayudó a Pedro de Alvarado a conquistar el territorio? Los quichés y los cachiqueles eran muy amigos, ¿verdad? Y peleaban juntos, ¿verdad? ¿Contra quiénes peleaban? Contra los otros pueblos mayas que se estaban formando. Pero hubo un tiempo en que dejaron de ser amigos. Y estos eran los pueblos más grandes. Cuando Pedro de Alvarado viene, se aprovecha de la enemistad que hay entre quichés y cachiqueles, y los cachiqueles se unen a la invasión para poder derrotar a los quichés. Entonces, muchos dicen, ¿verdad?, que la conquista tal vez no hubiese sido tan rápida, por decirlo así, o más fácil para los extranjeros si no hubiese habido ese complot, ¿verdad? Pero definitivamente nuestro país en ese momento no contaba con esa tecnología que ya tenía España, ¿verdad? O sea, era superior en muchos aspectos, ¿verdad? En cuanto a armas, en cuanto a guerra, ellos venían de pelear, ¿verdad? Ellos venían de una guerra y tenían herramienta, mientras que los nativos no conocían las armas, no conocían los rifles, las escopetas, etcétera, ¿verdad? No conocían ese tipo de armas. Entonces, definitivamente era una batalla, ¿verdad?, en la que iba a haber un vencedor y lógicamente por la superioridad de las armas, pues no iban a ser nuestros mayas, ¿verdad? Aunque eso es lo que nosotros hubiésemos querido, ¿verdad? Pero ya viéndolo desde esta realidad cruda, pues no hubiese podido ser así. Sus compañeros hablaban de crónicas, de literatura, ¿verdad? Pero uno de estos dos pueblos fue el que desarrolló o escribió el Popol Vuh, que el Popol Vuh es para nosotros los guatemaltecos una obra maestra, ¿verdad?, que narra la creación del mundo. ¿Cuál de estos dos pueblos fue la que creó el Popol Vuh? ¿Cuál? ¿Perdón? Los quichés. Los quichés. Algo que a mí me llamó la atención leyendo todo esto es que las deidades tenían jerarquía. ¿Por qué las deidades tenían jerarquía? ¿Qué dioses habían? Menciónenme algunos dioses. ¿Sí, Leti? Dios de la lluvia, Dios del fuego, Dios del agua, eran varios. Así es. Y estos dioses tenían jerarquía porque cada templo en su cresta, arribita, ¿verdad? En aquello que está arriba, yo no tengo aquí diapositiva para mostrar una pirámide, pero ahí estaba representado al dios que era ese templo. Porque los templos, si ustedes ven, no tenían espacios de interiores, sino que eran espacios exteriores. Estaba el templo o la pirámide, ¿verdad? Y ahí era donde se reunían para pedirle a un dios. Pero la gente se reunía alrededor del templo. El único que estaba hasta arriba, ¿verdad?, en ese espacio que había, era el que dirigía ese templo. Pero los espacios eran exteriores y había una jerarquía porque el dios de la guerra, por ejemplo, no era importante para los que se dedicaban a la agricultura, era importante para los guerreros. O el dios de la lluvia, por ejemplo, no era importante para los guerreros porque era importante para los agricultores. Entonces así fue, por eso se fue creando una diversidad de dioses según
la especialidad o el trabajo que realizaban como sociedades los mayas. Por ahí vi que me habían levantado una manita. ¿Sí, Andrea? Sí, licenciada, solo le iba a comentar con respecto a los dioses. Tenemos también a la diosa Ixchel, creo que es. Así es. Y fíjense que muchos de estos dioses por ahí, sus compañeros, pero como que no abarcaron bien esto, decían que habían muchas obras que daban así como que miedo, terror, ¿verdad? Porque cuando los toltecas vinieron, empezaron a crear obras más terroríficas, porque representaban la muerte o los sacrificios, ¿verdad? Pero esto se dio más en esta época de este periodo posclásico, ¿verdad? Donde ya hubo esa mezcla porque ya venía de otra cultura con otras tradiciones. ¿Se recuerdan que hablábamos que habían tres o cuatro tipos de sacrificio? ¿Verdad? Pero que aquí en Guatemala, nuestros mayas hacían sacrificios, autosacrificios, ¿verdad? O sacrificios de animales o autosacrificios porque se rasgaban la lengua o la oreja, ¿verdad? O los genitales, ¿verdad? Pero ya en México los mexicas y los toltecas eran más sangrientos, ¿verdad? ¿Y cuál era una otra forma de sacrificio que se daba? Ya habíamos hablado de eso. Sí, Jacqueline. Siempre hablando de la autosacrificación o de otros. No, de otros sacrificios que se utilizaban, además del autosacrificio. La extracción del corazón, la decapitación, el sacrificio gladiatorio, mencionaba. Ajá, exacto, ¿verdad? ¿Y en qué consistía ese último que mencionó? El gladiatorio. ¿En qué consistía? En que ponían a 4 y 5 guerreros a que peleara contra uno. Y era lógico que iba a perder la batalla, ¿verdad? En eso se consiste el gladiatorio, ¿verdad? Pero eso ya vino como una tradición traída de otras costumbres mayas, ¿verdad? De los toltecas, de los mexicas, ¿verdad? Ya venía, era extranjerismo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué nos deja como guatemaltecos y como estudiantes este tema de los mayas? ¿Qué les deja a ustedes este tema de los mayas? Conocer más de nuestros antepasados. Conocer más de nuestros antepasados, ¿sí? ¿Qué más? Jacqueline. Que fue uno de de la época donde surgieron dos de las obras más importantes que tenemos, ¿verdad? Que sería el Popol Vuh y el Memorial de Sololá. Así es, muy bien. Sí, por ahí vi otra manita. ¿Quién es? Verónica. Nos permite comprender y valorar nuestras propias identidades como individuos y permite visualizar y entender nuestro lugar en la sociedad. Valorar nuestra identidad, ¿verdad? Recuperar nuestra identidad. Verónica. Perdón. Irma, nuevamente. Que eran civilizaciones avanzadas, licenciada, en cuanto a ciencia y cultura, y en cuanto a su sistema numérico. Era una civilización muy adelantada. Así es. Mirna. Gracias, licenciada. Pues como civilización yo he admirado mucho porque esos pueblos me imagino que eran muy unidos, o sea, se dedicaban a ir creciendo, transformando con los pocos recursos que tenían, ¿verdad? Y yo creo que si en la actualidad fuéramos así, que queremos hacer las cosas como pueblo, en cambio ahora hay mucho individualismo, siento de verdad no hay eso como que hagamos esto. Si hubiéramos seguido esas raíces de los antepasados, fuera un país
súper desarrollado, ¿verdad? Pero se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Mucha costumbre. Está el rango jerárquico, ¿verdad? Que afecta también, ¿verdad? El nivel de vida. En cambio, antes igual, ¿verdad? Tenían sus negativos y positivos, pero como civilización dejaron bastante, ¿verdad? Y si hubieran sido evolucionando, saber cómo estaríamos, ¿verdad? Fíjese, Mirna, que más adelante vamos a ver este tema, pero la conquista, muchos pensamos en eso, ¿verdad? Realmente no eran tan unidos, porque ellos estaban formados como sociedades o como pueblos. O sea, cada quien agarró, por ejemplo, los pipiles, los cachiqueles, ellos defendían únicamente su territorio. Por eso todos decimos eso, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si realmente estos 22 pueblos se unen para pelear contra Pero de Alvarado? Pero en su momento todos estaban escondiditos y solo esperando que llegara para defender su territorio, porque veían como territorio solo al espacio geográfico donde ellos habitaban, no a toda Guatemala, por decirlo así, ¿verdad? Pero ¿qué enseñanza sí nos deja, verdad? Que definitivamente, como guatemaltecos, debemos de estar orgullosos de nuestros antepasados que nos han dejado un legado grande, que aunque en cierto momento de la historia quieren hacernos ver a nuestros antepasados como personas ignorantes, ¿verdad? No es así. Ellos eran personas con gran carácter, con civilización, porque eran astrónomos, eran matemáticos, eran escultores, eran recolectores, eran agricultores, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos estaban bien organizados. Lo único que estaban en pequeños pueblos, ¿verdad? No se veían como una sola ciudad, sino que en cada... Estaban divididos. O sea, estaban divididos, por eso es que hay tanto pueblo, ¿verdad? Porque debido a la invasión que vino de otros lados, tuvieron que desapartarse, ¿verdad? Entonces, definitivamente, chicos, sí, Leti, antes de continuar. Disculpe, decía, yo también estaba leyendo sobre que ellos también tenían cada cierto tiempo, cada 22 años, decía ahí, que ellos tenían nuevos gobernantes, ¿verdad? Entonces, al momento de gobernar, ellos construían otro trono, pero dejaban los bajitos, o sea, como que se iba haciendo más grande según cada 52 años. Entonces, dice que ellos también ponían un pasto blanco para simular como el piso, ¿verdad? Que ellos realmente ponían para darle la bienvenida al nuevo pastor, al nuevo integrante, por decirlo así. Y es que, gobernante, perdón. Exacto, y es que por ahí mencionaron el feudalismo, ¿verdad? Si bien todavía no estaba bien desarrollado en Guatemala, en España sí, pero ya iba por un feudalismo las sociedades antiguas, ¿verdad? Porque el poder era heredado, ¿verdad? El poder era heredado. Minor. ¿No lo escuchamos? Bueno, creo que se nos desconectó Minor por ahí. Y les decía yo que hablaban ustedes un poquito del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? ¿Qué entienden ustedes por feudalismo? ¿Qué entienden por feudalismo? Porque los españoles ya tenían un feudalismo, pero ya nuestros mayas ya iban por ese camino. ¿Sí, Luis? ¿No lo escuchamos, Luis? Lo referente a la posesión de las tierras, que les eran dados por los señores de esa época, que venían a ser como los señores feudales, ¿verdad? Así es, y el poder iba distribuido, ¿verdad? Ellos ya tenían instituciones y lo mismo pasaba con los mayas. El poder era heredado, ¿verdad? Y ya habían quienes se dedicaban a la agricultura, quienes al sacerdocio, etcétera, ¿verdad? O sea, ya había una clasificación e incluso ya había esclavitud
en el tiempo de los mayas, ¿verdad? O sea que la esclavitud no solo fue cuando vinieron los españoles, ya en el tiempo de los mayas había esclavitud, ¿verdad? Por lo mismo, por los sacrificios, porque estaban peleando entre pueblos para mantener el poder y para ir capturando la mayor parte de prisioneros para tener, como quien dice, reserva para los sacrificios. ¿Sí, Minor? Ya, licenciada, buenas tardes, que fíjese que tengo problemas con mi internet. Yo lo que tengo es la duda con la investigación que se ha venido haciendo y la semana pasada le iba a hacer la misma pregunta. ¿Qué pasó durante esos 600 años que no se supo nada de los mayas? Logré escuchar también en lo que estaban hablando hace un rato de que pues unos tomaron diferentes lugares, ¿verdad? Porque las invasiones y todo, pero en realidad no quedó nadie más, ningún maya, digamos, como para decir durante esos 600 años que yo entiendo no se sabe nada de ellos, ¿cómo quedamos? No, realmente ningún historiador ha podido llenar ese vacío de la historia, ¿verdad? Explicar. La explicación es, ¿verdad? La explicación es que los descendientes son la raza maya que actualmente conocemos, ¿verdad? Y que se dio y que ya no hubo desarrollo, ¿verdad? Por estas guerras internas que hubieron y por esas invasiones que venían de México, que ellos tuvieron que apartarse y establecerse en otro lugar, ¿verdad? Establecer su propia organización social, su propia estructura política, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se cree, pero realmente una explicación de decir, ¿verdad? ¿Por qué los mayas desaparecieron? ¿Por qué? ¿Y dónde están? ¿Cómo se fueron? No hay ningún historiador lo ha dicho. Por eso es que se dice que hay un vacío de 600 años que no se sabe qué fue lo que pasó. Bueno, chicos, entonces nos vamos al siguiente tema, que son los xincas, pero antes de irnos a los temas de los xincas ya estaban en este periodo preclásico. Ya convivían con los mayas, ya se habían desarrollado acá en nuestro territorio. O sea, xincas todavía no habían, ¿verdad? Los xincas empezaron a desarrollar en este periódico posclásico. ¿Por qué? Porque ellos vinieron, ahí sus compañeros nos van a decir de dónde vinieron, y los mayas que habitaban en esa época, los distintos pueblos mayas que habían, los aceptaron y no hubo ningún problema y empezaron a convivir, ¿verdad? No a mezclarse porque cada uno tenía sus rasgos físicos distintos, tenían sus costumbres, pero los aceptaron, ¿verdad? No hubo violencia contra ellos y fue que se formó otro nuevo pueblo, ¿verdad? Que luego estuvo convivencia y luego fue, ¿qué? Usado también por los españoles. Pero para eso escuchemos la exposición del siguiente grupo. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nos corresponde hablar de la cultura xinca. Me disculpo desde ya, si en algún momentito pues me salgo de la reunión porque la señal acá en mi casa pues está un poco intermitente, ¿verdad? Entonces, somos 3 expositoras, mi compañera Alejandra Arana y mi compañera Fátima y su servidora Nancy Montoya. Nosotros somos el grupo de los cangrejitos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación. ¿De qué les vamos a hablar el día de hoy? Salomé, pues ahí está. Vamos a hablar sobre los datos interesantes de la cultura xinca. Vamos a aprender dónde está ubicado este pueblo. Vamos a saber sobre su gastronomía, el vestuario, la arquitectura, costumbres, tradiciones, el idioma, el arte y cultura. Y al final de nuestra exposición, ustedes van a poder apreciar 2 videos. El primero es con respecto a un poco sobre la cultura xinca y luego vamos a tener a bien escuchar el idioma, ¿verdad? Que en algún momento pues no sabemos muy bien cómo es que suena, ¿verdad? Ahora nosotros realizando esta investigación fue que nos dimos cuenta
cómo es en realidad el idioma xinca. Entonces vamos a ir hablando sobre los datos interesantes de esta cultura bastante pequeña que existe acá en Guatemala. Y no solamente por esa extensión territorial que tiene, sino también por la cantidad de habitantes que todavía sobreviven y que siguen practicando las costumbres, las tradiciones y hablando el idioma xinca. Los xincas inmigraron desde Sudamérica a través del Océano Pacífico y se cree que esta cultura proviene de la cultura andina, las cuales tenían una actividad comercial con los mayas. Vemos que la cultura xinca fue descubierta por Pedro de Alvarado y finalmente fueron derrotados por los españoles durante el periodo de la conquista en el año de 1575. Durante el periodo posclásico, que era lo que nos decía la licenciada, ¿verdad? El territorio xinca abarcaba los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Pasamos a la siguiente presentación. Muy bien. Les decía, ¿verdad?, que esta cultura fue derrotado por los españoles durante el periodo de la conquista en el año 1575. El pueblo xinca era un pueblo de esclavitud y por eso fueron obligados a construir el puente de los esclavos, que si ustedes lo han escuchado, pues está en el departamento de Santa Rosa. Ellos estuvieron como esclavos durante más de 9 años y fue en ese tiempo en donde construyen este puente. Al finalizar la construcción y esta esclavitud, se les devuelve a los xincas la libertad y pues después de esto ellos continuaban en una gran represión, ¿verdad? En la actualidad es una etnia casi extinta. Son pocas las personas que quedan, ¿verdad? Y que practican las costumbres y las tradiciones. Esta etnia fue descubierta en el tiempo de Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Le devolvió partes al pueblo xinca que les habían quitado y declararon al pueblo xinca como un pueblo rebelde, obligándoles a dejar y a olvidar su espiritualidad. Vamos a ver dónde es que se encuentra ubicado nuestra cultura xinca. Lo encontramos ubicados en los departamentos de Santa Rosa, de Jutiapa y de Jalapa, y según los historiadores, procedían de los Andes, desde donde emigraron, navegaron por el océano, por la región donde más se concentró, es acá en Centroamérica, y lo encontramos en Guatemala y también una parte en El Salvador. También, antes de la llegada de los colonizadores, los xincas se encontraban en las costas del Pacífico hasta las montañas de Jalapa y luego se trasladaron unos a El Salvador. Esto es los datos importantes y la ubicación de la cultura xinca. Alejandra. Perdón, buenas tardes a todos. Dentro de la gastronomía podemos encontrar una gran cantidad de platillos, ¿verdad? Como lo es el caldo de chipilín, que se hace con plantas silvestres hervidas en agua y también se les puede añadir puntas de ayote, el arroz con marrano, que es también conocido como coche miche, el chirmol. Se utiliza carne seca que luego se asa en el fuego y se machaca con una piedra especial que sirve para moler.
También contiene un sofrito de ajo, cebolla y tomate. El guadalupe es una especie de bola que se realiza con masa de maíz blanco. Las quesadillas de arroz que se preparan con harina de arroz y se le añade requesón, perdón, crema, queso, leche y azúcar. El ixtahuala es una especie de sopa, la cual lleva plátano y trozos pequeños de canela para darle sabor a este platillo. Dentro del vestuario Xinca podemos observar que los trajes tanto de los hombres como de las mujeres son hechos de algodón. Los hombres llevan una camisa que les llega hasta el antebrazo y los hombres utilizan un pantalón que les llega hasta las rodillas, hasta la altura de las rodillas. Ellos utilizan una faja, puede ser roja o blanca, y llevan ahí una bolsita para guardar el dinero. Ellos utilizan sombreros y en ocasiones especiales como ceremonias o celebraciones utilizan camisetas que pueden ser también de color azul. En el caso de las mujeres, ellas utilizaban una falda que les llegaba hasta los tobillos. Antes no solían usar blusas o prendas que cubrieran su torso, pero conforme fue pasando el tiempo y murieron las antiguas generaciones, ellas fueron empezando a utilizar las blusas holgadas. También se puede ver dentro del vestuario las menaguas y las trenzadas de festivo. Estos se utilizan más que todo para fiestas o días festivos o los días domingo. Ellos utilizan los colores y cada uno de ellos tiene un significado importante. El rojo para ellos significa sangre, fuerza y energía del cuerpo. El negro significa descanso y tierra. El verde significa naturaleza. El amarillo significa maíz, semillas, la niñez, el amanecer y el sol. Y el blanco que sintetiza las 4 energías. En la siguiente diapositiva, gracias. Dentro de la arquitectura no se encuentran obras construidas lujosas, pero habían diversos tipos de aldeas construidos con restos de palmas y con un poco de barro, mientras que las calles se encuentran construidas con caminos de piedras hechos por ellos mismos. Dentro de la arquitectura también podemos observar lo que es el Puente de los Esclavos, que fue construido por el pueblo Xinca y por el pueblo Garífuna. Este puente fue creado con piedra canteada, mide alrededor de 75 metros de longitud por 2 metros de ancho y cuenta con 11 arcos que le sirven de sostén. Dentro de las costumbres, ellos contaban con una serie de celebraciones a lo que ellos le llamaban sus guías espirituales, que era el canal que les ayudaba a comunicarse con el corazón de la tierra y el cielo. Dentro de las ceremonias que ellos realizaban, se puede mencionar el Día Especial para la Comunicación con el Creador del cielo y de la tierra y el Día de la Comunicación para la Creación. Entre sus hábitos más comunes pues, se pueden encontrar lo que era levantarse a las 4 de la mañana y ellos dejaban de trabajar a las 5 de la tarde antes de que llegara la hora de la oración. El tamal de viaje también no era solo conocido como comida, sino también era uno de los compañeros de viaje para este pueblo, y cuyos ingredientes para los rituales está lo que era la ceniza como un símbolo de vida y muerte.
Buenas tardes, licenciada y compañeros. Continuamos con las tradiciones de la cultura xinca. Por la presión de los españoles para que abandonaran sus tradiciones, más la reducción de su población ocasionó que la civilización xinca básicamente desaparezca. En la actualidad se están llevando a cabo intentos por recobrar parte de su acervo cultural. Entre ellas están las estaciones, en la cual consiste en que los xincas hombres se disfrazan de mujer para comunicar la llegada del verano, y cuando el invierno se acerca, se visten con hojas de numerosos árboles como el mango, el maguey, paraíso o el banano. También está el matrimonio, aunque esta tradición está desapareciendo. Hasta hace algunos años el noviazgo y el matrimonio estaba regido por una secuencia de prácticas muy arraigadas. Para que una pareja se formase, el hombre tenía que permitir que su sombrero caiga frente a la mujer que quisiera pretender. Si ésta lo recogía y se lo devolvía, su respuesta era afirmativa. Tras un tiempo de noviazgo llegaba el instante del matrimonio. Las familias del novio y de la novia debían buscar cada una un intermediario, el llamado personero. Los dos personeros decidían una fecha para que se realizara la petición de mano formal, siempre por parte del hombre. Las dos familias decidían si el matrimonio era aceptable y en la situación de qué forma fuera y cuándo celebrarlo. Su medicina. Las comunidades xincas recientes han logrado conservar parte de sus tradiciones. Las mujeres curanderas son las encargadas de administrarlas. Y como característica, sus remedios son con hierbas curativas. Las danzas. La cultura xinca y sus tradiciones contienen diversos bailes con fines específicos que varían según el objetivo y la región, desde el acercamiento religioso hasta las fiestas. Entre sus bailes principales está el baile del pedido de agua, baile de la luna, baile tuzle y la danza de transferencia de autoridad. Su idioma. Siendo una familia lingüística donde no se conoce el lugar exacto de donde procede, se cree que viene de México, del norte o del sur. Es por eso que el idioma sigue siendo causa de curiosidad. Un estudio realizado en el año 1997 informa que lo hablaban entre 100 y 250 personas. Es por eso que principalmente lo hablan los ancianos. Está integrado por 4 variantes y son hablados en algunos de los municipios de Santa Rosa, Huilapa, Huazacapán y Jumaitepeque, y en Jutiapa en el municipio de Yupiltepeque. Cultura y arte. Gran parte de las tradiciones y cultura xinca están directamente relacionadas con el arte, que abarca un enfoque único, desde música, canciones y bailes únicos, lo que los hace diferentes de todas las demás culturas nativas americanas. Sus artesanías, gran diversidad de los departamentos de esta región cuenta con diversas artesanías. Que la materia prima artesanal varíe de un lugar a otro en lo que respecta a la cestería, donde los tipos de palma pueden variar de una comunidad a otra al momento de su elaboración. Entre sus elementos principales están los petates, las escobas de maicillos, los jugadores de bolos de cibaque y las cestas de bambú. Y para finalizar, la cosmovisión y creencias. Los xincas poseen un calendario sagrado de 20 días llamado Cholquij, que simboliza los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Estos 20 días forman una ley que controla la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte.
En el derecho consuetudinario maya se respetan dos leyes, ley divina del Creador y ley natural sobre la tierra. Esto es todo. Continuamos con Nancy. Gracias, Fátima. Licenciada, ¿aún podemos proyectar los videos por cuestión del tiempo? ¿No le escucho, licenciada? ¿Cuánto tiempo tardan los videos? El primero dura 3 minutos y el otro es 1 minutito más o menos. Bueno, veamos el primero. Excelente. Bueno, entonces, compañeros, vamos a viajar un ratito, vamos a transportarnos y vamos a ver el video. ¿El audio no se escucha, Salome? No, todavía no se escucha el audio. Si no, revisa que al momento de compartir pantalla, no sé si te aparece una opción de compartir audio también. Gracias, Daylin. Vean si lo pueden tener para el otro sábado y lo vemos al inicio de la clase. Excelente. Entonces, chicos, vámonos a las preguntas. ¿Quién hace las preguntas ahora? El grupo 3, licenciada. Ajá, y el grupo contesta, ¿verdad? Una de las preguntas es acerca de en dónde inmigraron los xincas. Grupo 1. Siena. Emigraron desde Sudamérica por el Océano Pacífico. Correcto, gracias. Otra de las preguntas es ¿por quién fue descubierto los xincas? Por Pedro de Alvarado. Alvarado. Gracias, compañera. Sí. Y tengo otra pregunta, no sé si mis compañeros tendrán otro. ¿En qué departamento se ubican los xincas? Ahora Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Lo dejamos hasta ahí, chicos, para que se prepare el otro grupo para exponer, pero fíjense que algo curioso de los xincas es que lamentablemente pues esta cultura no está presente, ¿verdad? Hace unos años, como decían sus compañeras, hicieron una investigación por más esfuerzos que se están haciendo, ¿verdad? Yo vivo en el área de Santa Rosa, pero todavía no se tiene así como que una certeza clara del idioma, la ortografía, la gramática, de cómo es el idioma xinca, ¿verdad? Yo escuchaba aquí en la supervisión educativa de que una aldea que se llama Santana tenía un nombre xinca y era un nombre así curioso, pero miren lo que es la vida, ¿verdad? El que ahora es presidente de los xincas fue el que exigió que se le quitara el nombre porque lo avergonzaba el nombre que tenía la aldea, ¿verdad? Ahora se llama Santanita y ahora él se proclama xinca, pero todo tiene que ver con la situación
económica, ¿verdad? Mientras que si eso estuviera, porque ese maestro cuenta, dice, yo di clases en Santa Anita y yo todavía vi libros, dice, que se escribían en letra de carta con ese nombre de Xincas, dice, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente la cultura se perdió totalmente, ¿verdad? Hace poco a mí me regalaron un muñequito que encontraron en un entierro de un Xinca, ¿verdad? Parecido, tiene ciertas características de mayas, pero nuestra área, Santa Rosa, no es de mayas. Los mayas que existen en el lugar son porque han venido a poner comercios, pero nativamente la población no es maya, ¿verdad? Sino que nosotros nos catalogamos como ladinos, pero por esta parte de la cultura, pues como xincas, ¿verdad? Pero un otro dato curioso es que cuando Pedro de Alvarado vino y los encontró, decía que era un pueblo muy aguerrido y que no se venció tan rápido, ¿verdad? Pero ellos utilizaban una armadura muy pesada, que para ellos era una ventaja, pero que también era una desventaja, y para los españoles era una ventaja, porque cuando caían ya no se podían levantar, porque era muy pesada la armadura, ¿verdad? Entonces eso lo aprovechaban los españoles, ¿verdad? Y otra situación es que el mismo Pedro de Alvarado, en una de sus cartas que envía a España, ¿verdad? Dice que encontró una cultura con un idioma distinto y con características físicas distintas, que no es parecido a los demás pueblos mayas, porque si bien los pueblos mayas, cachiqueles, quichés y tuiles, eran mayas, tenían ciertas características físicas similares, ¿verdad? Mientras que este pueblo era muy distinto, ¿verdad? Y algo curioso es que solo venían 250 soldados españoles, pero vendían 600 indígenas de distintas partes de Mesoamérica, de México, de Honduras, de Nicaragua, para ayudar a la conquista. Especialmente Pedro de Alvarado se dirigía a El Salvador, ¿verdad? Y por eso cuando los logró esclavizar, ¿verdad? Por eso se les llamó a nuestra ciudad, a nuestro municipio, los esclavos, porque los esclavizó, ¿verdad? Y hicieron el puente de los esclavos, como comentaban sus compañeras. Y otra de las razones por las cuales se perdió la cultura es porque en el tiempo de Justo Rufino Barrios los amenazó que si seguían practicando la cultura eran avergonzados en plena plaza pública, ¿verdad? Los amarraban a un poste y los azotaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué padre quiere ver que lastimen a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las situaciones por la pérdida de la cultura, ¿verdad? Luis. Y sí, luego... sí, licenciada, fíjese que yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando vinieron los españoles, dice que tenía una parte que eran ladrones y era mala gente, por decirlo así, ¿va? Y esa parte de personas que vinieron con los españoles los mandaron, dice, a esas regiones, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, sí, todas las que se mencionó. Ahora mi pregunta es esta: ¿son ellos los xincas? Esas personas que vinieron cuando vinieron los primeros españoles. No, porque cuando vinieron los españoles, los xincas ya estaban. Ya, no son ellos. No, nada que ver, ¿verdad? Ellos fueron esclavos de los españoles, ¿verdad? Que ya este es otro tema cuando vinieron los españoles a nuestro país, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver ahí, que fue parte de una empresa prácticamente, ¿verdad? El venir a América, el decir que hubo con Cristóbal Colón, ¿verdad? El descubrimiento, aunque no hubo descubrimiento, porque para que haya un descubrimiento no tiene que haber nada. Y aquí habían personas en América, ¿verdad? Entonces no fue un descubrimiento. Se dice, ¿verdad? Que de España vinieron villanos porque vivían en villas, ¿verdad? Pero sí vinieron gente que no era noble, pues, que era gente guerrera, gente ladrona, gente que había estado en la cárcel y que los sacaron para que vinieran a apoderarse de las tierras para que fuera más fácil, ¿verdad? Porque si morían no perdía nada España, ¿verdad? Pero ellos sí podían ganar mucho, ¿verdad? Porque ganaban títulos, ¿verdad? Porque la nobleza que tuvieron los españoles aquí en nuestro país fue por títulos, ¿verdad? Pero esos títulos se los otorgaron porque ellos le dieron a España las tierras de nuestro país, ¿verdad? Pero definitivamente no, Luis, ellos no son
Los Xincas ya estaban, por eso decíamos, ¿verdad? Que los Xincas vinieron. ¿De dónde vinieron, chicas, los Xincas? De Sudamérica. De Sudamérica, y permitieron los demás pueblos mayas no tuvieran problema con que se asentaran en esta región, ¿verdad? Incluso tuvieron hasta cierto contacto comercial, ¿verdad? No tuvieron ningún problema, los aceptaron, a pesar de que no eran iguales y que traían algunas costumbres distintas, incluso para vestirse, porque se dice que las mujeres ya eran más coquetas, ¿verdad? Ya enseñaban el torso, dice, ¿verdad? Para vestirse, ¿verdad? No les importaba, o sea, pudieron convivir. Pero no eran ellos no eran venidos de España los que formaron el pueblo Xinca, Luis. Correcto, gracias, licenciada. Bueno, chicos, entonces nos vamos al el pueblo más joven que se pobló en nuestro territorio, que son los garífunas. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciada. Bueno, nosotros somos el grupo 3 y nos tocó hablar sobre los garífunas. Somos 5 compañeros que vamos a hablar un poco de los garífunas. Voy a hablar yo, Evelyn, Yasmin, Alejandro y Alberto. Bueno, los garífunas son grupos etnios descendientes africanos y aborígenes caribes y son originarios de varias regiones del Caribe que principalmente residen en Honduras y Guatemala, donde hoy su cultura es celebrada. Las tradiciones más famosas de la cultura garífuna es Yankún o el baile de los máscaros. Dejo en eso de la palabra a la compañera Evelyn. Gracias. La versión más conocida de la aparición de lo que son los garífunas nos lleva hasta el año de 1635, cuando 2 barcos españoles que llevaban esclavos hacia las Indias occidentales, desde lo que conocemos hoy en día como Nigeria, cerca de la isla de San Vicente, los esclavos escaparon del barco y alcanzaron la isla, donde fueron recibidos por los caribes, quienes les ofrecieron como que protección a ellos, ¿verdad? Entonces, los matrimonios entre ellos formaron el pueblo garífuna, conocidos hoy como se conoce, ¿verdad? El pueblo garífuna. Este nombre se derivó de lo que es Calipumá, que es uno de los nombres usados por los caribes para referirse a ellos, además de los náufragos africanos o exploradores previos venidos de África. Se debe tener en cuenta que los caribes capturaron esclavos en sus luchas contra los británicos y franceses en islas vecinas, y muchos de los capturados se fueron insertando en sus comunidades. Entonces, una de las, como que su estadía de los garífunas fue la isla San Vicente. Ahí fue en donde ellos, pues, como que su casa, ¿verdad? Su hogar. Uno de los antecedentes de los garífunas fueron deportados de la isla San Vicente hacia Honduras. Los españoles les permitieron quedarse a cambio de usarlos como soldados. Y así se expandieron por la costa caribeña centroamericana. Hoy la mayoría de los garífunas se han asentado en el Golfo de Honduras y en particular al sur de Belice, en la costa de Guatemala, alrededor de Livingston. Ahí es en Livingston, es en donde, pues actualmente en donde es Guatemala se va a establecer o hay garífunas. Esa es la isla de Roatán en las ciudades costeras de Honduras, Nicaragua, así como en varias ciudades de Estados Unidos. Una de la gastronomía de lo que es los garífunas, la comida garífuna es una mezcla de los frutos del Caribe, como lo es el coco, el plátano, con los habitantes del mar. La sazón africana lo pone, la manera de cocinar es despaciosa y condimentada. Ellos utilizan pues mucho condimento. También lo que es la economía de los garífunas está basada en la actividad agrícola, principalmente en huertos familiares a cargo de las mujeres y la pesca artesanal que realizan los hombres. Gracias, que continúe mi compañera.
Buenas tardes, compañeros y licenciada. Bueno, los garífunas es un grupo étnico descendiente de los africanos y aborígenes. Abre su cámara, Yasmin. Ahí está. Y erahuecos originarios de varias regiones del Caribe, que principalmente reside de Honduras y Guatemala, donde hoy su cultura es muy acelerada. También se les conoce como Garinaú, indios negros, caribes o negros o Black Carib. El origen del pueblo es de la unión de africanos provenientes de barcos españoles que naufragaron en la isla San Vicente en 1635 y los americanos que habitan la zona desde antes de la colonización, siendo estos los pueblos indígenas de Arawak y Kalinagú. Sus costumbres, una de sus costumbres es la tradición más famosa de la cultura garífuna, es el yacunó o baile de los máscaros. Tiene su origen de la isla de Yarumey, conocida hoy como San Vicente. Esta fue la cuna de la cultura étnica garífuna o Karinagú. En el yacunú, los hombres se ponen una máscara y se disfrazan como mujeres. Se ubica la cultura. Actualmente habitan en 48 comunidades hondureñas, desde Masca, departamento de Cortes, hasta la playa, departamento de, gracias a Dios, también se ubican en 6 centros urbanos de Belice, en 2 de Nicaragua y en 1 de Guatemala. Su idioma es la lengua ancestral del pueblo garífuna, una lengua arahuaca que todavía se habla por una gran población garífuna en Honduras, Belice y Guatemala. ¿Qué comen? La dieta principal incluye yuca, leche, aceite de coco, pescado, plátanos, bananas y otros alimentos molidos. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, voy a seguir yo hablando sobre los garífunas. Básicamente estos tienen una cultura rica, su agricultura o lo que buscan ellos en los lugares para habitar básicamente son lo que son las selvas lluviosas. Y uno de sus principales recursos es la yuca. Como mis compañeras estaban mencionando, es que son excelentes pescadores, básicamente porque se asientan en lugares cercanos a ríos. Como por ejemplo acá en Livingston, ¿verdad? Si miran, están en el puerto. Y prácticamente su economía se basa en lo que es la pesca. Aparte de que pues les gusta el baile, no sé si alguna vez han ido a una de las festividades que tienen ellos en Livingston. Básicamente lo que predomina ahí es la punta. Yo tuve la oportunidad de ir a una fiesta una vez de ellos y sí son bastante alegres, son personas activas y como estaba diciendo, la punta es lo que más les gusta a ellos. También se habla sobre la cantidad de garífunos que hay en Centroamérica. Básicamente, Honduras es uno de los lugares que más garífunas tiene, contando con alrededor de aproximadamente 300,000. Mire, la gran diferencia es que en Guatemala apenas se aproxima unos 10,000, o sea, de 300,000 a 10,000. Como decía mi compañera, su comida se basa en el coco, la yuca, el plátano y los mariscos, pero el predominante es la yuca. Tan así que el nombre de garífuna significa personas que comen yuca, que probablemente desciende del calípuna. Otra de sus bebidas típicas es el gifiti. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero básicamente es una mezcla de hierbas con ron, que ellos lo utilizan como una bebida medicinal. También se le atribuyen otras funciones, pero principalmente es como medicina. Básicamente es lo que es la presentación de hoy. No sé si alguna de mis compañeras va a agregar algo más. Muchas gracias.
Vámonos, pues, unas 2 preguntitas nada más. Disculpe, licenciada. Sí. Solo con una... Es que nosotros teníamos preparada una encuesta de Google Forms para los compañeros. Pásenla. Yo como ya no hablaron, pensé que ya habían terminado. Ahí está en el chat, ya pueden llenarla. Es de llenarla, chicos. Ustedes dan las instrucciones. Sí, licenciada. Entren al formato entonces y empezamos a llenar. Comentamos sobre la cultura. Yo les voy a quedar mal, chicos, no la puedo llenar porque no me permite dejar espacio mi teclado, entonces no puedo escribir. Estaba intentando, pero no me permite dejar espacios. Pero ya la contesté, solo viéndola la contesté, porque no pude llenar. Licenciada, buenas tardes, con una consultita. Fíjese que en la plataforma no me deja registrar mi asistencia. ¿A alguien más le pasó? A mí también, licenciada. También, licenciada. Bueno, hagamos algo. En lo que yo reviso la plataforma, que alguien lea algún formulario para ver cómo están con las respuestas. O lo leemos juntos. A ver cuál es la respuesta correcta. ¿Ya llenaron el formulario? Ya. Bueno, entonces yo les voy a ir leyendo y ustedes me van diciendo, así rapidito, vamos a hacer la prueba, porque yo no pude llenar. ¿Cómo eran conocidos también los garífunas? ¿Negros caribeños, mayas o mestizos? Negros caribeños. Negros caribeños. Ajá. ¿Por quiénes fueron derrotados los garífunas? ¿Españoles, portugueses, estadounidenses? ¿Los españoles? Españoles. No. ¿Por quiénes fueron, grupo? Yo sé, pero quiero que ustedes lo digan. ¿Por portugueses? Por los portugueses, exacto. ¿En qué año fueron derrotados los garífunas y deportados de su isla de residencia? ¿En 1797, 1820 o 1596? Yo para las fechas sí no mucho. Vamos a ver los que expusieron, ¿en qué año fue?
Fue en 1997. En 1797. Sí. Ah, bueno. ¿Por qué se le llama garífunas? ¿Por ser esclavos africanos, por el mestizaje de África y el Caribe o porque son caribeños? ¿No? Por el mestizaje, tal vez, ¿no? Por el mestizaje de África y el Caribe, exacto. La otra. ¿De quiénes descendieron los garífunas? ¿De los esclavos ingleses, de los esclavos africanos del Caribe o de una civilización mesoamericana? De los esclavos africanos del Caribe. Muy bien. ¿En qué país habitan o predominan los garífunas? ¿En Guatemala, Nicaragua o Honduras? Guatemala. No. Honduras. Honduras. ¿En qué año inició la historia de los garífunas? 1635, después de 1635, antes de 1635. Ahí sí que nos ayuda el grupo. Yo para las fechas sí no mucho. Antes del año 1635. ¿Antes de 1635? Sí. ¿Cómo era la isla donde habitaban los garífunas? O cómo era llamada la isla donde habitaron los garífunas? Isla de San Vicente. Isla de San Vicente. Muy bien, bien, aprendimos. Miren, chicos, ahora, ¿qué significa la palabra garífuna? Persona que come maíz, persona que come yuca. Persona que come yuca. Ajá. ¿Cuál Persona es que el toma baile yuca. principal de los garífunas? ¿La salsa, la bachata o la punta? La punta. ¿Cuál es el cultivo predominante de los garífunas? ¿Tomate, La café yuca. o yuca? La yuca. Ah, La yuca. muy bien, ahí estamos. Entonces, ya no nos vamos a ir a ninguna pregunta, porque quiero dejar la tarea del otro sábado. Pero, si se dan cuenta, los garífunas fue el último pueblo que llegó a nuestro país y es el único pueblo que no fue esclavizado, ¿verdad? Porque ellos siempre permanecieron con su independencia. Ya los españoles estaban aquí, le pidieron permiso a los españoles y les permitieron quedarse ahí y no los esclavizaron, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué conclusión nos deja este tema de las culturas? ¿Qué conclusión nos deja este tema de las culturas? ¿Quién me ayuda? Tal vez que nuestro país es un país pluricultural y que cada cultura tiene diferentes maneras que han llegado acá, su propia historia. Muy bien, tenemos otra conclusión. Señora licenciada, que gracias a ellos, pues hay diferentes culturas, diferentes comidas típicas, diferente pues gastronomía también. Así es, ¿verdad? ¿Alguien más? Cada cultura ha jugado un papel fundamental en nuestra nación, ¿verdad? Porque cada cultura nos ha dado identidad. Como guatemaltecos, nos ha dado identidad, nos ha dado, además de identidad, nos ha dado cultura, ¿verdad? Nos ha dado principios religiosos, principios culturales. ¿Verdad? Cada cultura ha dejado un legado que nos representa como guatemaltecos. ¿Verdad? La cultura maya y xinca son las culturas originarias del país. Esas son, las mayas y las xincas son originarias del país, porque estas están presentes antes de la llegada de los españoles. En cambio, la garífuna llegan cuando ya los españoles están en nuestro país, ¿verdad? Entonces, cada una de las culturas es importante porque nos representa como cultura, como nación, como pueblo a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Gracias a ellos tenemos identidad, ¿verdad? Cada uno nos sentimos orgullosos sin juzgar, ¿verdad? Lamentablemente, con el proceso de la conquista, pues se dio mucha discriminación,
mucha discriminación cultural, pero que esa discriminación cultural seguimos luchando contra eso y ahora no importa si es garífuna, si es maya, si es ladino, porque los ladinos y los garífunas fueron los últimos que se formaron, ¿verdad? Los ladinos se formaron después de esa mezcla que hubo entre maya y español, y después ya no se supo porque hubieron una serie de razas que surgieron, pero ya no se extendió tanto, que nada más era, ¿verdad? La persona que no tuviera los rasgos de maya, pues era ladino, ¿verdad? Se clasifica como ladino, como 4 culturas prácticamente que viven en el país: maya, xinca, garífuna y ladina, ¿verdad? Y la xinca y la ladina, perdón, la garífuna y la ladina son las únicas que se dieron después de la conquista, ¿verdad? En el proceso de la conquista, pero no son pueblos nativos, no nacieron, se dieron acá, ¿verdad? Entonces, chicos, con este tema terminamos la clase del día de hoy. Para el otro sábado quisiera dejar organizada una actividad, pero para eso necesito que ustedes me ayuden. Necesito una mujer o un hombre valiente que conozca de sus habilidades, ¿verdad? Para hacer un foro el otro sábado. Pero este foro lo tiene que dirigir una persona, ¿verdad? Esta persona tiene que investigar el tema, leer y dirigir el tema, ¿verdad? Él va a ser el moderador, pero no lo va a desarrollar solo, sino que los va a dirigir con los demás, con ustedes que van a investigar también el tema, porque ustedes son los responsables de generar la clase, porque el foro es cuando una serie de especialistas se juntan a hablar de un tema. Pero ¿quién quiere ser el moderador? ¿Quién quiere dirigir el foro? Yo no digo, no porque yo no conozco, cada uno sabe, ¿verdad?, qué habilidades tiene para poder hablar en público, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le gustaría? Espero opiniones, si no yo elijo uno de los listados, ¿verdad? Pero eso es lo que menos quiero, porque quiero que sea algo bonito, entonces algo de alguien que se conozca cómo dirigirlo. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, aquí no hay discriminación, aquí todos somos iguales. ¿Cuál es la pregunta? Por aquí me llegó un mensajito, pero no sé si es él el que quiere o lo están proponiendo. Opciones, por favor. ¿Quién ayuda a dirigir el foro el otro sábado? ¿Digo yo quién, entonces? ¿Sí, Jacqueline? Si gusta, lo puedo hacer yo. Bueno, está Jacqueline. Guillermo. Disculpe, licenciada, la pregunta es que mi internet ha estado un poco malo. Solo escuché al inicio a estudiantes que se conocieran para algo y de ahí me salí. No comprendí la pregunta, como que me descontextualicé. Bueno, Jacqueline. Licenciada, perdón, es que ella dice de que se le trabó su internet, que no le escuchó bien qué es lo que necesitaba. Nancy. Que si quién quiere dirigir el foro para el otro sábado. Entonces ya tengo una propuesta de Jacqueline, pero pueden dirigir entre 2 personas también. A mí me gustó mucho, o sea, no estoy discriminando, ¿verdad? Pero me gustó mucho la parte de desenvolvimiento que tuvo la primera chica que empezó a exponer lo de los garífunas, lo de los chincas, perdón. Pero como ella ya expuso, ¿verdad? No sé si ella nos quiere ayudar a dirigir, ¿verdad?
Sí, licenciada, por eso le preguntaba, perdón, es que la señal de internet está muy mala acá. Entonces creo que la computadora me queda trabada y aquí también. Pero sí, yo me apunto. Ah, bueno, entonces puede, si desea, comunicarse con Jacqueline, ¿verdad? Y trabajarlo juntas. ¿Cómo es el foro? Yo ahí ya les marqué cuál es el tema, pero yo se los voy a enviar aquí ahorita a lo personal. El foro es algo similar a lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Ustedes son los especialistas, se empapan del tema, que no tengo por acá el programa, pero ahorita les digo cuál es el tema. Empezamos la segunda unidad y también ya tenemos que hacer nuestro parcial, chicos. Para el otro sábado les tengo el parcial, ¿oyeron? Ay, permítanme que no me deje entrar acá. Aquí estamos. Ya voy a arreglarle lo de la asistencia, pero denme un tiempecito, porque si no, no... Aquí está ya el tema del foro en la plataforma. Entonces, el foro van a investigar las personas que dirigen el foro el proceso de conquista y colonización. Pues ya vamos a hablar de la conquista y la colonización, ahí están los temas. Entonces, sobre esos temas se tienen que empapar los dos o no sé quiénes más van a dirigir el foro, pero no es una exposición, sino que es como que estilo pregunta. Ustedes dicen, bueno, hoy vamos a hablar de la conquista en nuestro país, ¿verdad? ¿Quiénes desean hacer sus propuestas sobre la conquista o cómo se dio el propósito de la conquista? Entonces empezamos a escuchar a los especialistas que son ustedes, que ustedes supuestamente son especialistas en historia, en este caso, en este tema, ¿verdad? Pero ya usted lo relaciona, ¿verdad? Sí, porque la conquista fue por esto, por eso es que ustedes también tienen que investigar el tema. No sé si me doy a entender cuál es la dinámica. ¿Sí? Bueno, entonces, chicos, Nancy y Jacqueline no tienen la única responsabilidad. La responsabilidad mayor la tienen ustedes como panelistas, como especialistas del tema. Entonces, ustedes tienen que investigar todo el tema que está ahí en plataforma para desarrollar el foro la otra semana. Ustedes, chicas, pueden hacer sus diapositivas si quieren para ir teniendo sus pautas, ¿verdad? Ir paso a paso qué tema se va desarrollando. Esos temas, chicos, los encuentran en el libro de Francis Polos y Fontes. En los capítulos que continúan ahí, lo único que ahí como que está revuelta la información, así como está ahí en el programa. Entonces es como que de clasificarla y de leerla, pero ahí está en el capítulo que continúa, en los otros dos capítulos que continúan después de lo que trabajaron hoy sus compañeras de los mayas. ¿Verdad? Yo ahí les pongo el capítulo, también se los voy a agregar, pero tienen que clasificar la información, o si no pueden hacer uso de otras fuentes también. ¿Verdad? Guillermo. Guillermo ya rato me está levantando la manita, pero no sé, se me desconecta ya cuando le hablo. Sí, Guillermo. Perdone, licenciada, es que me conecté en otro dispositivo, por eso aparece Guillermo. Mi nombre es Diego. Y le estaba comentando para la cuestión del foro, pero usted ya le dio a las dos personas, no tenga pena, no se preocupe, era para eso. Pero entonces podemos hacer algo, ¿verdad? Como ya hay dos chicas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hay un caballero, entonces podría ser Nancy y Guillermo, y Jacqueline me apoya en otra actividad, ¿le parece, Jacqueline? Me apoya en otra, entonces así tenemos pareja. Es obvio que no ensayar. Entonces ya se ponen de acuerdo los dos, ¿estamos? ¿Y con quién sería, licenciada? Perdone, ¿con Nancy? Con Nancy Montoya. Muy bien, entonces yo platico con Nancy y nos ponemos de acuerdo entonces. Ajá, bueno, está bien. Vale, está bien. Entonces, chicos, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el otro sábado, primero Dios, ¿verdad? Con el foro, ¿verdad? Entonces, aquí voy a dar una notita general, ¿verdad? Porque tengo que ver la presencia del público, ¿verdad? De los especialistas, ¿verdad? De las personas que se van a preparar, porque ellas solo van a dirigir, no van a exponer, ellas van a dirigir, ¿verdad? Entonces, nos vemos el otro sábado, que descansen, feliz fin de semana.
Igualmente, licenciada, feliz tarde. Licenciada, disculpe, la asistencia no se puede marcar en plataforma. Ahorita les voy a dar unos 15 minutos más para que firmen. Sí, porque no se puede marcar. Vale, Gracias, ahorita si quieren licenciada. quédense ahí en línea y voy a revisar yo aquí qué fue lo que pasó. Licenciada, una consulta. El compañero Guillermo, ¿de qué carrera es? ¿Es de ciencias naturales o de derecho? Mi No, de nombre es los Diego, derechos. lo que pasa es que me conecté con otro dispositivo. Soy de Derechos Humanos. Ah, ok. No sé si me dejas Yo soy de ciencias naturales. me dejas tu correo o algo y nos ponemos de acuerdo. Ok, ahora voy. Gracias. Cierto. Licenciada, para el foro tenemos todo el periodo o contamos con un tiempo en específico. Sí, tienen todo el periodo. Si ustedes lo quieren planificar para 40 minutos, está bien. Ah, excelente. Muy bien, gracias, licenciada. Ya está la asistencia. Vean si ahora sí pueden firmar. Licenciada, perdone, yo tenía una duda. Sí. Fíjese que yo soy de los que acaban de ingresar ahorita a la quinta oportunidad y solo mi duda era que no sé si me podía poner al día todavía con lo de las tareas que ya pasaron. Sí, pero para hacer esas tareas va a tener que leer un poquito, ¿verdad? Póngase de acuerdo ahí con una de sus compañeras qué es lo que se ha trabajado, ¿verdad? Para que usted pueda hacerlo. Y me lo envía, ya se lo puede enviar a la alumna enlace. ¿Usted de qué especialidad es? De ciencias naturales. Se lo puede enviar a la alumna enlace de ciencias, ella me lo envía a mí y yo ya califico. Está bien, licenciada, muchas gracias. Está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el otro sábado, ya no hay ninguna duda. Leti. Leslie. Licenciada, una pregunta. Usted había dicho que el otro sábado iba a haber parcial. Entonces mi pregunta es sobre qué va a ser el parcial, sobre qué temas. Sobre lo que hemos visto de la primera unidad. O sea que sería todo lo del mayas, todo. De historia hasta... Okay. Gracias. Bueno, todavía estoy pensando ahí qué voy a hacer todavía. Estoy entre un ensayo y entre la plataforma, pero creo que me estoy decidiendo por el ensayo porque me permite más el ensayo ver su análisis crítico sobre estos temas. ¿verdad? Entonces yo voy a dejar las instrucciones y si ustedes pueden ir adelantando con el ensayo, está bien. Ya mañana, primero Dios, yo se lo subo para que ustedes puedan ir adelantando, aunque el ensayo es para que ustedes lo entreguen la otra semana, ¿verdad? El sábado y el domingo. Buenas tardes, licenciada, con una consulta. Sí. Como yo soy nueva también, y este sábado, ¿cómo sería para las tareas y cuáles son las, como el parcial va a ser el sábado, cuáles serían los temas? Ahorita no puedo darle los temas, son todo, ahí está el programa en la plataforma, son todos los temas de la primera unidad a los que trabajamos hasta el día de hoy. Bueno. Póngase al día a ver con qué compañero y lo hace. Ustedes no se preocupen todavía por el parcial, porque primero tienen que leer, tienen que hacer para poder hacer el parcial, si no, no lo entienden. Ya pero me vuelven a recordar, ya dentro de unos 2 sábados que ya ustedes estén ahí como que ya mejor en esta unidad, yo les dejo a ustedes el parcial. Bueno, licenciada, gracias. Bueno. Licenciada, disculpe, fíjese que no me deja marcar mi asistencia, me saca no sé por qué. ¿Y el resto? Yo digo que... ¿Sí pudo firmar? A mí tampoco no me deja. Yo sí le marqué a la asistencia. A mí sí me dejó marcar. A mí sí me dejó marcar. Bueno, entonces hagan algo. Tomen una foto y colocan la fecha de hoy y van guardando esa parte de la asistencia para que me la envíen al final. Si no pueden firmar. Pero yo les dejé ahorita hasta las, 7 de la noche, creo yo, la asistencia, ¿verdad? Para que puedan marcarla. Bueno, entonces un gusto. Muy bien, licenciada, gracias. El otro sábado. Feliz tarde, licenciada, nos vemos.